Jesús le preguntan, ¿no? ¿Y cómo es Dios? Y entonces Jesús dice en Juan 14:9, le pregunta a Felipe, estaban todos reunidos, y le pregunta a Felipe, ¿qué pasa? ¿Cómo es el Padre? ¿No? Y Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Y cuando nosotros conocemos un poquito a Jesús y vemos cómo Él funcionaba, ¿no? y dices, uff, ¿de verdad? ¿Es el Padre así? ¿El Padre del Antiguo Testamento es así? Nosotros estamos leyendo ahora Deuteronomio, la Iglesia está leyendo todo el que llega, Deuteronomio, y todo el Antiguo Testamento, por regla general, como que se ve un Dios un poco especial, ¿no? Que dice, uy, no sé yo si se parece mucho a Jesús, el Dios que veo en el Antiguo Testamento. De hecho, a mí hay quien me ha dicho que es otro Dios, que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios que nos presenta Jesús. Y claro, digo, no, te estás confundiendo. Lo que pasa es que cuando no conocemos el corazón de Dios, tendemos a eso, a quedarnos en lo superficial, a no saber qué significa todo eso, que la palabra, que esa Torá, que lo que nos va mostrando ese camino desde el Génesis hasta ahora que estamos en Deuteronomio, que todo eso que nos va mostrando es el corazón del Padre que está lleno, absolutamente lleno, rebosante de amor por sus hijos. Y ese Dios que se nos presenta ahí es un Dios que provee, es un Dios que da identidad a cada uno de sus hijos, es un Dios que da seguridad y propósito, sentido a nuestra vida. Hoy que muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene mi vida? Gente que no aprecia para nada la vida que tienen, que creen que nunca llega a lo que están esperando, y es porque no se dan cuenta de que ya lo tienen. Y es un Dios que nos guía, nos muestra el camino, y Jesús lo decía, yo soy el camino. Y también nos disciplina como buen padre, porque ¿qué padre deja a su hijo que haga lo que le dé la gana? Si tú dejas que tu hijo haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera, pues vas a hacer de él un desgraciado. Porque no va a ser, nunca va a sentirse con esa identidad que da un padre y una madre también, ¿no? Pero un padre tiene como un peso un poco especial, ¿no? dentro de una familia. Y yo me acuerdo de mi papá, porque precisamente hoy, hace años que se fue con el Señor, y recuerdo hace muchos años, yo tenía 18 años, era muy joven, fue muy difícil ese tiempo. Se fue así de repente, o sea, le dio un infarto y se murió. Y cuando uno piensa, ¿cómo es quedarse sin un padre con 18 años? Piensa que es mucho peor de lo que luego es, porque Dios está ahí dando consuelo, porque Dios está ahí reforzando la identidad de cada uno. Pero fue difícil, fue un periodo difícil. Mi papá era una persona muy íntegra. Mi papá me enseñó a hacer eso, íntegra, a esforzarme, a amar a Dios, porque Él venía con nosotros a misa, Él nos enseñaba la reverencia, el temor a Dios. Cuando él se fue, mi padre trabajaba era algo que se llamaba jefe de silo, él era jefe de silo. El silo era un lugar donde se guardaba el grano y se daba parte al ministerio, cada día se hacía un acta de lo que había en el silo. Entonces, en el silo tenía que haber exactamente siempre lo mismo. O
O sea, todo aquello que tú habías dicho, hay no sé cuántas toneladas de, yo no sé cómo va, de cebada, de no sé cuánto de trigo, de este tipo de trigo, de cada uno clasificado de una manera. Y ocurre una cosa, que el grano cuando está en contacto con la humedad pesa más. Entonces, yo recuerdo cuando mi papá se murió, se hizo un recuento, porque vino la inspección, precintó el silo, y entonces empezó a hacer un recuento de todo lo que había en el silo, y empezó a verse si en verdad coincidía con lo que mi padre había ido dando en el acta de cada día. Y había algo que a mí no me lo decían, pero había algo que estaban buscando, y yo no sabía qué era. Y cuando ya por fin terminan, me llega uno de los inspectores y me dice, enhorabuena. Y yo me quedo, enhorabuena, ¿por qué? Y digo, dice, tu padre ha sido profesional hasta el final. Estábamos buscando una serie de granos que no aparecía y está apartado para que no coja humedad y no pese más. Y entonces, claro, yo decía, ¡guau! ¡Joder! ¿Qué papá tengo? Más guay, ¿no? Yo sabía que mi padre era muy legal y muy así, pero que otra persona lo reconozca. Y sobre todo con 18 años, donde ves un poco a tu padre medio tonto, ¿no? Así como que, mi padre no se entera de nada y tal. En esa etapa en la que a veces uno necesita ese sentir lo mismo que cuando eres pequeño, que ves a tu padre como, guau, lo mejor de lo mejor. En ese momento lo volví a ver así. Ay, papá, qué bonito. Y así era mi papá, una persona quizá no muy cariñosa, porque también en esa época los padres no eran tan dados a mostrar el cariño a sus hijos, pero sé perfectamente que mi padre nos amaba muchísimo. Él siempre apartaba un tiempito de vacaciones para irnos a la playa, a un hotel, que mi madre no hiciera nada, siempre con un cuidado y con mucha delicadeza, siempre muy atento a su madre también lo recuerdo siempre, todas las semanas llevaba a su madre. En fin, un hombre de principios, un hombre que también temeroso de Dios. Y a veces nosotros, cuando hablamos de Dios Padre, podemos tender a ver la relación de nuestro Padre con nosotros, de nuestro Padre terrenal con nosotros, ¿no? Y a veces es un poco, no es muy buena. Y podemos ver a Dios como un jefe al que le tienes un poco de... a ver, entonces nosotros actuamos como un subordinado, como un empleado. O podemos ver a Dios, al Padre, como un policía que está siempre ahí, a ver dónde te pillo, ahí te he pillado, ahí has pecado, ahí lo has hecho mal. Y entonces, claro, nos da miedo, nos da pavor, porque dices, no puedo fallar, ay, que mi padre me está viendo y me va a acusar. No. Y también lo podemos ver como si fuera un supermercado, al que acudo cada vez que necesito algo. Entonces, soy consumista de Dios. Necesito una cosa, ay, Diosito, por favor, ay, dámelo, lo necesito. Y eso tiene un problema, que es cuando no nos lo da. Y, hombre, si tú eres bueno, ¿por qué no me das lo que te estoy pidiendo? Lo quiero ya, ¿sabes? Pero ya. Lo quiero ya. Ni la palabra mágica, ya. Ni por favor, ni nada, ya. Entonces, eso nos puede hacer perder un poco la idea del Dios bueno, del Dios proveedor, y no nos damos cuenta de que Dios tiene una visión que está por encima de nuestra visión, que a lo mejor lo que nosotros queremos que se dé ya no nos conviene absolutamente nada. Y nos damos cuenta de ello cuando pasa el tiempo y dices, ostras, menos mal que pasó esto, porque si no hubiera sido un total fracaso, ¿no? Y cuando mi papá murió, yo en ese momento no entendía
no entendía. O sea, mi mamá estaba sola porque mi hermano estaba casado, tenía una niña y yo estaba con mi mamá. Mi mamá se quedó muy mal y con el tiempo, y gracias a que, esto puede sonar, ya lo he dicho alguna vez que esto puede sonar un poco raro, ¿no? Pero gracias a que mi papá no estaba, yo pude romper una relación que tenía con un chico que me estaba amargando la vida realmente. Y fue eso, cuando el Señor me empoderó en ese momento para decir, mira, ya está. O sea, he dejado de ser una niña tonta, dependiente de su papá. Ya no soy tan boba y ya me estoy dando cuenta de que contigo no voy a ninguna parte. Y eso me dio fuerza a mí. Y también me dio fuerza para sostener a mi madre, que no estaba bien, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de que algo malo deriva en algo bueno. Y eso que se dice, ¿no?, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no?, que dice la palabra. Pero lo que antecede a eso es adaptarme absolutamente a todo, a lo bueno y a lo malo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es Dios, es Cristo el que me fortalece. Entonces puedo adaptarme a cualquier cosa, a lo mejor o a lo peor. Y bueno, el otro día nos hablaba Angelito, nos hablaba del Edén. Y para que veamos lo bondadoso de Dios, que cuando estamos en Génesis, en Génesis 3:21, cuando justo Dios ya le dice, mirad, os vais, iros de aquí, iros del Edén, porque para lo único que os he dicho que no hagáis lo que hacéis, pues os vais, de aquí os vais. Pero no se van así como si tal cosa. Y lo podía haber hecho Dios, haber dicho, mira, ya la porra. Y dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Hizo de pieles de animales. Derramó sangre, ya. Y eso nos indica el sacrificio de Jesús, como nos cubre con su sangre. De la misma manera nos cubre o les cubrió a Adán y a Eva en el momento de decirle, os vais a vivir vuestra vida. Ya no vais a estar aquí, pero no los dejo solos. Entonces, ahí es donde vemos ese corazón hermoso, ese corazón bondadoso de Dios. Y según vamos leyendo después de Génesis y todo lo que estamos leyendo ahora sobre Deuteronomio, que es maravilloso porque nos deja un código civil, un código penal, es que no deja nada desatado, ¿no? No deja puntada sin hilo, ¿no?, como dice Eva. Y todo lo hace por amor, todo, absolutamente todo lo hace por amor. Y muestra el favor al pueblo elegido. Y nosotros somos el pueblo elegido ahora mismo, ¿no? Somos sus hijos amados. Deuteronomio 10, 12, 17 es un llamado al amor y a la obediencia. Y dice, el Señor dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Para tu propio bien. Obedece para tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor, tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón, arrepiéntete y deja de ser terco.
Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Aquí está muy claro cómo es el corazón de Dios. Aquí está muy claro, todo le pertenece a Él, al más grande, al todopoderoso. Y todo nos lo da a nosotros. ¿A cambio de qué? A cambio de seguir su mandato. Y el mandato mayor es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ama al prójimo como a ti mismo. Y todo lo que Él nos manda hacer, nos lo manda hacer para nuestro bien. Entonces siempre, siempre, siempre Él nos muestra lo que está mal y lo que está bien. Cuando llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida, esa tierra estaba entre dos montes. Y un monte era el monte Gerizim, que era un monte muy frondoso y maravilloso, y el otro monte, que era un monte gemelo, era el monte Elba. El monte Gerizim estaba asociado a la bendición, ahí se podía ver, ahí todo el pueblo de Israel podía ver: si soy obediente, soy como Gerizim, soy frondoso, llevo fruto. Y podían ver el Elba. Uf, si no soy obediente, eso es lo que va a pasar con la desobediencia. El Elba era un secarral, el Elba era pedregoso, no tenía nada, o sea, estaba más seco que no tenía nada de nada. Y el Señor pone ahí al pueblo de Israel también para que lo vea. De hecho, le manda a Josué ahí que deje escrita la ley en piedra, blanqueada con cal, para que todo el mundo pueda ver qué es lo que pasa. Y ahí se pronuncia una maldición hacia todo aquel que no cumple la ley de Dios. Así como la bendición está en el monte Gerizim, y allí se pronuncia el monte Gerizim. La mitad del pueblo se fue al monte Elba a escuchar la maldición y la otra mitad se fue al monte Gerizim a escuchar la bendición. Y así tenían siempre tenían a la vista lo que era ser obedientes o lo que era o la consecuencia de ser desobedientes. Y Él lo hacía precisamente porque amaba a su pueblo. En esa época la gente era... si ahora vemos atrocidades, en esa época era lo peor de lo peor. O sea, cualquiera que eche un vistazo a cómo se comportaba la gente. Y una de las cosas que además hacían era idolatrar, ¿no? Rendir culto a otros dioses. Eso, Dios sabe que es tan malo que se muestra como un Dios celoso. No vayas nunca a adorar a un Dios que no sea yo. Yo soy tu Dios, yo soy el que proveo, yo soy el que te cuido, yo soy el que está pendiente de ti, el que te ama. No hay otros dioses que hagan lo que yo puedo hacer contigo. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues queremos agradar a Dios y queremos hacer y ser obedientes. Ya no solo porque nos vaya a ir mejor en la vida, que ya lo sabemos que es así, sino porque le amamos, por amor. Él nos crea, Él nos adopta como hijos. Y cuando uno es padre, y Ángel es padre desde hace poquito, y este es el primer día del padre que ha celebrado, igual que nos pasa con José, que hoy no está, ¿no? Cuando uno es padre, uno puede ser padre por voluntad propia, es decir, le dice a su esposa: vamos a ser papás. Y guay. O puede ser una noche loca y ¡boom! Y tienes un hijo. Y nosotros no somos hijos de una noche loca. Nosotros somos hijos buscados. Somos hijos adoptados. Y cuando una persona, una pareja va a buscar y va a adoptar a un niño, lo primero es que tiene que ir a buscar al bebé. O sea, ya tiene que moverse a donde sea, tiene que hacer un esfuerzo monetario para buscar a ese niño.
y tiene que hacer muchos papeles. Eso, la burocracia es tremenda. Aparte de que parece que les hacen un examen tan exhaustivo que yo creo que cualquier padre no es capaz de pasarlo, psicológicamente, ¿no? Y cuando uno llega, yo tenía una amiga cuando vivía en Irún que adoptó a un niño y cuando fue a por el niño dijo, me los quiero traer a todos, porque eran todos necesitados de amor, tan necesitados de cariño, y no eran los más guapos, no eran los más perfectos, todo lo contrario, tenían muchos defectos. Ella se trajo un niño, le dijeron que era más pequeño de lo que era, porque claro, si no ese niño no salía de ahí del orfanato. Es Kumar. Era un amigo de Eva. Y Dios hace eso con nosotros. Mirad, Dios viene a buscarnos. Del cielo, deja el cielo y viene a buscarnos. Y paga el precio. Porque Jesús pagó el precio en la cruz con su sangre. No fue cualquier precio. Y además nos elige aunque no seamos perfectos. Porque ¿quién hay perfecto? Nos elige sin ser perfectos y Él se encarga de hacernos santos. Y de la misma manera que cuando hay parejas que adoptan a niños y dicen, ¿cómo se parece a su padre? Y dice, pero si es adoptado. Os digo que yo conozco muchos niños adoptados que se parecen a sus padres. Y eso nos pasa a nosotros. Cómo Dios nos santifica y nos ve a través de Jesús. Y por el sacrificio de Jesús, como Dios nos ve como es Él, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que es un privilegio, es un honor y es una maravilla. Y además, Jesús nos dejó constancia y la palabra nos dice en Romanos 8, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, para que no nos quede ninguna duda, guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, padre, papaíto, como algunos dicen, ¿no? Como una forma cariñosa de llamarle. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Eso ya no nos gusta tanto. Dios no nos quiere cómodos. Dios nos quiere, nos ama profundamente, pero no quiere que estemos cómodos. Hemos dicho que hay un camino, ¿no? Nadie empieza a andar sin saber a dónde va. Y si no, al menos saber los pasos que vas a hacer hoy. Voy a hacer hoy 5.000 pasos, 8.000 pasos. Pero siempre hay un propósito, siempre hay un sentido a iniciar un camino. Y nuestro camino es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y un camino, para recorrerlo hay que moverse. Dios no nos quiere cómodos. Dios quiere transformarnos, quiere hacernos... Tiene un plan para nosotros. Y la palabra dice que si el grano no muere, no da vida. Así que hay que morir a cosas a las que a lo mejor estamos muy aferrados. Y hay que morir a eso. Y hay que moverse, no estar a gustito. Ay, qué bien estoy aquí, me voy a quedar. No, Él quiere que nos movamos, que salgamos a la calle, que vayamos al valle, que
que hablemos de Él, que sirvamos en su iglesia también, que sirvamos con alegría, con gozo, con amor, no porque, en fin, ya llevo muchos años en la iglesia, pues algo tengo que hacer, ¿no? Porque, pero qué pesado es esto. Yo me acuerdo cuando veníamos de... ¿Te acuerdas cuando teníamos un trastero y teníamos que venir desde el trastero tela? Y era cargando con todos los bártulos. ¿Vale? Yo me acuerdo una vez que estábamos Eva y yo solas, estaba cerrado sol y ahora ¿por dónde vamos? Tenemos que ir por la calle Mayor. Yo creo que nos faltaban brazos, pero daba igual, había que venir aquí y había que venir con alegría y con gozo. Y no importaba absolutamente nada. Y así nos quiere Dios. Y quiere que estemos en su casa, como pasaba con el hijo pródigo. El hijo pródigo conocía el corazón del Padre. Porque cuando él se da cuenta de que necesita de verdad a su Padre, se arrepiente y se vuelve a él. Y su padre lo recibe, lo abraza, le hace una fiesta. ¿Y qué hace el otro hermano que se queda en casa? ¡Jope! O sea, a mí no me has dado ni nada para hacer una barbacoa con mis amigos. ¿Y por qué? A mi hermano sí, después que se ha ido. Y claro, el padre le dice que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. O sea, estaba loco de contento. ¿Cómo no lo voy a celebrar? Lo tengo que celebrar. Pero ¿por qué te pones celoso si todo lo que hay aquí es tuyo? Si yo no te tengo que dar nada, si es tuyo. Y Dios nos quiere así, sabiendo que todo es nuestro porque Él nos lo da. Y que no tenemos que estar ni celosos y que sabemos que Él nos abre el corazón siempre. Pero podemos estar a veces en la casa del Padre sin tener relación con el Padre y sin conocer el corazón del Padre. Y ver entonces al Padre como injusto, como que no es bueno, pero es eso, ¿no? La perspectiva del Padre está por encima de la nuestra, ¿no? Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Para los necios, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y eso es así. Cuando el Señor nos disciplina, nos saca de nuestra comodidad también, no nos gusta, pero lo hace por amor y lo hace por nosotros. Y ese temor del Señor, que no es tenerle miedo para nada al Señor, es tenerle reverencia, reconocer que Dios está por encima de nosotros y confiar en quien sabe lo mejor para sus hijos. Y nosotros sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. O a veces también lo vemos como un padre injusto. Tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al que hay que acudir, del que hay que llenarse para que nos muestre ese amor incondicional del Padre, que nos ayude a darnos a los demás con ese amor, a ver a los demás con esos ojos con los que Él nos ve, a ser agradecidos, a estar alegres, a vernos como la familia que somos, ¿no?